Amén, gloria al Señor. Le damos gracias a Dios una vez más, amén, por su misericordia. Gracias al Señor por su presencia maravillosa, amén, y porque en este día nos permite gozarnos juntamente con ustedes. Sean todos bienvenidos una vez más. Saludamos a todos los que ya se están conectando a través de Radio Shalom Benzalen en Facebook Live. Amén, sean bienvenidos a este su programa Santidad a Jehová. Y también a todos los que nos siguen ya en la sintonía, amén, los que se siguen agregando, amén, todos los siervos y siervas del Señor, amigos y hermanos en Cristo, sean bienvenidos a este programa Santidad a Jehová. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hermosa mañana, amén. Un tema que hemos estado, ¿verdad? El Señor nos ha estado hablando de una manera especial, amén, porque sabemos que los tiempos son cortos y el Señor desea que nosotros nos preparemos cada día, y que estemos a cuentas con el Señor. La verdad es que sabemos nosotros que ya los tiempos son realmente cortos, que este es un tiempo para venir al arrepentimiento. Ya no podemos estar, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, entre dos pensamientos divagando, si seguimos al Señor o no. Es tiempo de que nosotros nos determinemos para el Señor, que le busquemos con todo nuestro corazón. Amén. Así que vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos capítulo 2. Si usted tiene su Biblia, le voy a pedir que por favor me acompañe con su Biblia. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer este pasaje tan hermoso que tiene muchas enseñanzas, no solamente en un solo tema, sino que en muchas cosas nosotros podemos aprender de lo que pasó en ese momento. Y yo sé que no es casualidad, sino que el Señor en su propósito eterno, Él ha dejado plasmado en su bendito libro todas y cada una de las palabras que tienen un gran significado y un gran peso de gloria. No es nada más porque el hecho de que un versículo esté ahí tan solo por estar. Cada versículo tiene un significado precioso. Amén. Así que si usted y yo hemos dispuesto nuestro corazón, le hemos abierto nuestro corazón, el Señor va a hablar a nuestras vidas. Si usted y yo queremos aprender, el Señor nos va a enseñar. Así que abramos nuestro corazón a la palabra del Señor. Que el Señor, que el bendito Espíritu Santo nos hable en esta hermosa mañana. Vamos a leer solamente 2 versículos, amén. Durante el desarrollo de la palabra del Señor, vamos a estar leyendo cada versículo de Marcos capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 12, amén. Pero en este momento vamos a leer solamente 2 versículos. Vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9, amén, para la gloria del Señor. Dice la palabra del Señor, dándole gloria a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Amén. Que el Señor sea glorificado. ¿Usted que cree que sea más fácil, o que hubiese sido más fácil para aquellos que criticaban a nuestro Señor? ¿Qué sería más fácil para aquellos escribas que acusaban a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué sería más fácil para ellos decirle al paralítico?
tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Yo creo que ninguna de estas dos cosas pudieran ser fáciles para ellos. Para este hombre que dice la palabra de Dios que era un paralítico, porque ellos no podían perdonar los pecados y tampoco tenían el poder de ellos mismos para sanar. Para las dos cosas, para los dos milagros, el único que tiene el poder para hacerlo es el Señor Jesucristo, para perdonar los pecados y para sanar. Amén. Entonces, el tema del mensaje que el Señor trae a nuestras vidas en esta hermosa mañana se llama el milagro del perdón. Amén. El milagro del perdón. Si usted ahí tiene su Biblia, ¿verdad? A leer este pasaje. En mi Biblia, el título de este capítulo 2 de Marcos dice: Jesús sana a un paralítico. Pero yo me encontré en otra versión, en la versión Dios habla hoy, me encontré este título que abarca un poco más de lo que el Señor quiere hablarnos a nuestras vidas en esta hermosa mañana. Y el título dice: Jesús perdona y sana a un paralítico. Dos necesidades, dos milagros que aquellos escribas no podían hacer y que solamente Él puede hacer en nuestras vidas. Dice: Jesús perdona y sana a un paralítico. Por eso el título se llama de la enseñanza: el milagro del perdón. Amén. Primeramente, al estudiar este pasaje no podemos pasar por alto lo que los amigos de este paralítico hicieron. Nosotros en los primeros versículos de Marcos capítulo 2 vamos a poder encontrar un acto verdadero de amor y de compasión. El tema principal de esta enseñanza es el milagro más grande que Dios puede hacer en nuestra vida. Sin embargo, no podemos ignorar lo que los amigos de este hombre hicieron. Un acto verdaderamente de amor, de compasión, de generosidad, un acto de ayuda. Voy a leer los primeros versículos de Marcos 2 para que podamos ver lo que hicieron estas personas. Dice la palabra del Señor, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. En el original dice que bajaron la colcha en el que yacía el paralítico. Mire qué hermoso. Yo no sé, pero solamente podemos imaginarnos cómo a estas personas, ¿verdad? Que dice que el paralítico iba llevado por 4. Posiblemente había más personas acompañando a este hombre, pero su colcha o su lecho iba llevado por 4 personas. No sabemos en qué momento a estas personas se les despertó aquel deseo, aquel interés de poder llegar con el maestro. Posiblemente ellos habían visto tiempo atrás algún milagro del Señor, o habían ya escuchado la fama del Señor. Este suceso se encuentra al principio, en uno de los principios del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero estas personas, posiblemente al escuchar la palabra que el Señor Jesús estaba enseñando en esa casa, dice la palabra del Señor que ya la multitud era mucha.
ya no cabían en la casa ni en la puerta. Yo me imagino aquella casa rodeada de gente, escuchando aquellas palabras maravillosas del Maestro Divino. Entonces, al oír esas palabras, posiblemente no sabemos de qué manera aquellas personas pudieron tener ese deseo, ese anhelo de traer al paralítico delante del Señor. ¿En qué momento ellos pensaron, este hombre con esas palabras de Dios, con esa sabiduría tan infinita, con esa presencia maravillosa, puede sanar a nuestro amigo que está paralítico? Y entonces ellos, dice la palabra de Dios, que lo que a ellos les movió llevar a su amigo ante la presencia del Maestro fue su fe. No nos habla, al principio no nos habla de la fe del paralítico, sino que al principio fue la fe de sus amigos para levantarlo. Dice en el versículo 5, en el principio, dice, al ver Jesús la fe de ellos. El Señor sabía, y al verlos, Él se dio cuenta que verdaderamente estas personas tenían la fe y la seguridad de que el Señor Jesús tenía el poder para ayudar a ese hombre, para levantarlo de donde él estaba. Qué maravilloso es, hermano, que la fe de otros pueda hacer posible que otro se levante. Caso contrario a lo que quizás nosotros hacemos con nuestros hermanos. Cuando alguno cae, cuando alguno no tiene fuerzas, cuando alguno no tiene ese deseo, quizás ha perdido su primer amor, posiblemente se siente desanimado, se siente solo y por alguna causa, por alguna razón desiste de buscar el rostro del Señor. Y cuando uno lo ve, ¿verdad? Uno se entristece, uno dice, pero ¿por qué te sientes así? ¿Por qué ya no quieres congregarte? ¿Por qué te has desanimado? ¿Por qué has puesto tu mirada en el hombre? ¿Por qué ya no quieres seguir al Señor? ¿Por qué has dejado tu primer amor y has dejado de buscar la presencia del Señor? Nosotros posiblemente, o usted en algún momento, cuando usted ve que alguien está caído o que ha dejado de luchar, usted piensa, yo creo en el poder del Señor. Yo creo que el Señor te puede levantar, el Señor te puede restaurar y el Señor te da la oportunidad de que tú te levantes. Y entonces nosotros, si realmente tenemos fe en el Señor, la fe, dice la palabra del Señor, que también está acompañada de las obras. O sea que tenemos que hacer algo. Si nosotros tenemos fe, pero no hacemos algo de lo cual nosotros estamos creyendo, supuestamente, entonces la fe es muerta. Sin embargo, estas personas actuaron conforme a su fe y llevaron a este hombre. Posiblemente este hombre no tenía ninguna esperanza. Él, no sabemos si él también sabía acerca de Jesús o no sabía nada. Sin embargo, yo me imagino que cuando ellos llegaron le dijeron, te vamos a llevar con ese hombre que habla cosas maravillosas. Hemos escuchado que levanta al caído, hemos escuchado que sana al enfermo, que abre los ojos a los ciegos, que le da el habla al mudo, aleluya, que liberta a los que están endemoniados, y te vamos a llevar con él, porque creemos, porque estamos seguros de que él va a hacer un milagro en ti, aleluya. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto a alguien que nunca ha conocido de la palabra del Señor, que está metido en las drogas, en el alcohol, que está en un estado de profunda tristeza,
en un estado en el que quizás humanamente muchos han dicho, ¿quién lo va a poder levantar? Y entonces usted, que ha conocido el poder de Dios, usted que ha conocido la palabra del Señor, que ha experimentado la presencia de Dios, que está seguro del poder del Señor, usted dice, yo te vine a hablar del poder de Dios. Te quiero decir que hay uno más grande, que hay uno más poderoso, que hay uno que el mar y el viento le obedecen, que no hay enfermedad que pueda levantarse ante su poder, ante su presencia, que hace milagros en la vida de aquel que viene ante él y lo levanta y lo restaura. Te quiero hablar de ese gran Dios poderoso, el único Dios verdadero. Y te quiero decir que Él te va a levantar. De esa manera la fe que usted tiene, el Señor la utiliza y usted empieza a actuar. Y esa persona, aleluya, viene a la presencia del Señor y el Señor lo levanta. Por la fe que hubo en usted. Ese era el acto que estas personas, ¿verdad? No lo dejaron, no lo abandonaron. No sé si eran su familia, si eran sus amigos o solamente lo conocían que era un paralítico. Yo no sé. Pero no lo abandonaron. Ahí estaba él y ellos tuvieron fe. Y esa fe lo ayudó a él a llevarlo para que llegara con el maestro y pudiera ser sanado. Gloria al nombre del Señor. ¿Acaso eso no es una verdadera muestra de amor, de compasión, de misericordia? Eso es lo que el Señor quiere. Él no quiere que nosotros, al ver la condición de aquel que sufre por causa del pecado, por causa de la ausencia de la presencia del Señor o por lo que sea, el Señor no nos ha mandado a que nosotros lo pisoteemos, a que nosotros lo juzguemos, a que nosotros lo señalemos. Estamos llamados, iglesia, a levantar al caído. Porque el Señor está con nosotros. De la misma manera que el Señor un día nos levantó, aleluya, como dice el Salmo 40, nos levantó del lodo cenagoso y nos puso los pies sobre la peña y puso en nuestra boca un cántico para alabar al Señor. De esa misma forma como el Señor ha actuado con usted y conmigo, también quiere que nosotros actuemos con los demás. A veces las personas no se dan cuenta del estado en el que están. Cuando usted los ve, quizás le ha pasado cuando usted ve a alguien que no quiere nada con la palabra del Señor, que posiblemente en un tiempo estuvo en la casa del Señor, pero por alguna razón que el enemigo tomó ventaja, se decepcionó, yo no sé, y se alejó del Señor. Y nosotros los vemos ahora alejados del Señor. No quieren congregarse, no quieren escuchar la palabra. ¿Usted qué siente? ¿Acaso no siente usted tristeza? Porque no hay nada peor para una persona que estar lejos del Señor. A uno le pueden pasar muchas cosas, pueden venir las enfermedades, problemas, muchas cosas. Una tras otra. Pero no hay nada más terrible que uno esté lejos de la presencia del Señor. Eso es lo más terrible, eso es lo peor de lo peor. Porque como leíamos en el libro de Romanos, aunque pasemos angustia, tribulación, enfermedad, si estamos cerca del Señor, nada nos va a separar de Él. Pero cuando uno decide alejarse del Señor por lo que sea, por cualquier pretexto, eso sí es terrible. Y cuando usted ve a alguien que no conoce del Señor, que vive quizás una vida de apariencia o vive de una forma en el vicio,
¿Acaso no le causa a usted tristeza? Claro que sí, porque nosotros los vemos con los ojos del Señor. Usted lo puede ver espiritualmente. ¿Cómo está su alma? Y el Señor, iglesia, a nosotros nos ha llamado a levantarnos, a animarnos, a dar una palabra que el Señor ponga en nuestro corazón. Hermano, el Señor te ama. Hermano, el Señor te espera. Hermano, la palabra del Señor dice así: todo con amor, todo con compasión, con misericordia. No en una forma de juzgar a la persona, de decirle, oye, qué barbaridad, cómo te has alejado del Señor, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo acá? No, sino tratar de ayudarlo. Nosotros no somos, de parte de Dios, el Señor no nos ha puesto a nosotros a decirle o atacar a las personas, a pisotearlos, o de alguna manera a empujarlos más y a desanimarlos, sino a compartirles la palabra de Dios, a alentarlos, a extenderles la mano para que ellos se levanten con el poder del Señor. Y entonces estas personas lo hicieron. Podemos abundar aún más en este punto, ¿verdad? Gloria al Señor. Cuando yo estaba estudiando, ¿verdad? Yo quería saltarme este punto porque el tema principal no es este. Sin embargo, el Señor me lo ponía, ¿verdad? Me lo ponía, me insistía. Porque Él habla a nuestros corazones oportunamente. Y esto fue lo que hicieron ellos. Imagínense si ellos no lo hubieran hecho. Este hombre hubiera quedado así, quizás por más tiempo, quizás en algún futuro el Señor directamente se hubiera encontrado con él. Pero el Señor tenía y tiene sus planes y Él tiene el control de todo, y cuando Él mueve los corazones, nosotros tenemos que obedecer. Y así, para la gloria de su nombre, nosotros podemos ser usados para ayudar a otros. Aleluya. Así que seamos instrumentos en las manos del Señor, no para tirar a alguien, sino para ayudarnos unos a otros. Y entonces cuando ellos lo llevan, amén, ellos humanamente ellos podían ver una necesidad en él, la necesidad de ser sanado, porque estaba paralítico, dice la palabra del Señor. No podía moverse, no sentía sus piernas, posiblemente no especifica la palabra del Señor, pero quizás no podía moverse totalmente desde el cuello hacia abajo. Pero era paralítico, dice la palabra del Señor. Y así es como lo veía la gente. Entonces, cuando usted ve a alguien así, ¿qué es lo que usted primero piensa que necesita esta persona? ¿Qué necesita esa persona? Ser sanada. Que sea sanado su cuerpo, restaurado totalmente para que pueda caminar. Esa es su necesidad. Sin embargo, el Señor podía ver una necesidad mayor en ese hombre. En ese hombre que era paralítico, que no podía caminar y que estaba enfermo. Tenía él muchas limitaciones, ¿verdad? Tenía que ser llevado, posiblemente si no podía mover sus manos, alguien tenía que alimentarlo. Tenía que moverlo de un lado a otro para que él no sintiera, ¿verdad?, pesar de estar solamente en un lugar. Nos imaginamos que como en todo tiempo, ¿verdad?, a veces
marginamos a la gente, quizás él era marginado, era menospreciado, no era tomado en cuenta, posiblemente hasta sus propios familiares, no sabemos. Aparte de la enfermedad que él tenía, las cosas emocionales que él sufría. Posiblemente se sentía simplemente como una carga, esperando el momento en el que mejor el Señor le quitara la vida. Porque ¿para qué vivir así? Siendo una carga, posiblemente era lo que él sentía. Sin embargo, sus amigos lo llevaron. Y el Señor, más allá de esa necesidad física que él tenía, él podía ver una necesidad espiritual. Más allá de la apariencia, más allá de la condición física, más allá de aquella vestidura que muchas veces nosotros llevamos en nosotros, él puede ver una necesidad espiritual en el ser humano. Usted me puede ver ahora, ¿verdad? Yo no lo veo a usted, pero usted sí me está viendo a mí. Y cuando usted ve a alguien, usted ve primeramente su apariencia física, puede ver cómo está vestido, cómo está peinado, cómo camina, cómo habla, etc. Sin embargo, los ojos del Señor pueden ver más allá de lo que los ojos ven. Él puede ver la condición del alma. Él puede ver la condición del corazón. Él puede ver qué tan lejos o qué tan cerca estamos de su presencia. Él puede ver en este momento cómo está nuestra alma. Si nosotros tenemos alguna herida en el corazón, si nosotros tenemos rencor, si nosotros tenemos alguna carga en nosotros que estamos llevando, que quizás hemos llevado por mucho tiempo. Él conoce nuestras preocupaciones. Él sabe todo lo que hemos pasado durante nuestra vida, los sinsabores que hemos experimentado y que quizás han dejado huella en nosotros. Él ha visto y ve las heridas que hay en el alma. Él sabe si hay rencor, si hay dolor o si hay algún resentimiento en nosotros. Él lo puede ver todo. Y también puede ver los pecados que hay en nosotros. Él lo puede ver todo. Estamos al descubierto ante los ojos del Señor. Y si hay algún pecado en nosotros, Él puede ver si el alma, como tiene algún pecado. Usted sabe que el pecado enferma el alma, la va destruyendo poco a poco. De aquellos pecados que quizás nosotros no hemos querido dejar, no le hemos confesado al Señor y que hemos guardado ahí. Él sabe si nosotros tenemos alguna raíz de amargura. Cualquier cosa, cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de pecado que traiga enfermedad a nuestra alma, Él lo puede ver. Usted y yo sabemos por la palabra del Señor que la enfermedad física fue o vino, ¿verdad?, por causa del pecado. En el principio, cuando el Señor creó al hombre y a la mujer, dice la palabra del Señor que ellos eran inocentes y tenían una comunión perfecta con el Señor. Estaban en el Edén en una perfecta comunión con los seres vivos y sabemos también que sus cuerpos no envejecían, no se deterioraba su cuerpo, no había muerte, porque no había pecado. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Si usted y yo y la gente hoy en día se muere y nos enfermamos, es por causa del pecado.
No es que el Señor lo haya querido así, no era ese el plan del Señor, pero viene por consecuencia del pecado. Y muchas enfermedades, yo no digo que todas, pero muchas enfermedades le vienen al ser humano por causa del pecado. Porque primero el pecado lo que hace es que enferma al alma, empieza a contaminar el alma, a separarla de la presencia del Señor. Y entonces vienen algunas enfermedades. Eso también empieza a verse en el cuerpo, en lo físico. Clínicamente está probado, por ejemplo, solamente para darle un ejemplo, clínicamente está comprobado que algunos tipos de cáncer vienen por el rencor en la persona. Mire qué tremendo. La palabra del Señor no se equivoca, hermanos. Amigo que me estás escuchando, la palabra de Dios no se equivoca. A fin de cuentas, la ciencia empieza a descubrir lo que la palabra del Señor ya estaba. Y se dice que cuando la persona, la mayoría de las veces tiene un profundo rencor hacia alguien y no puede perdonar, no puede soltar aquello, entonces desarrolla cáncer. Y muchos tipos de cáncer. A veces uno dice, pero ¿por qué le dio? La gente que tiene eso, pues, ¿por qué le dio? Muchas de esas, de las causas, es el rencor. Por no saber perdonar. Porque el rencor llega ya a tal punto tanto de oprimir a la persona. Y eso se desarrolla también en el cuerpo. Muchas enfermedades, yo solamente le estoy mencionando el cáncer, pero hay muchas enfermedades. Por causa del pecado que uno a veces no quiere soltar. Entonces cuando el hombre y la mujer, ¿verdad? Ahí en el Edén desobedecen al Señor, se terminó o se rompió más bien esa comunión con el Señor. Dice la palabra de Dios que el Señor se paseaba en el Edén y el hombre podía tener comunión con Dios porque no había pecado. Cuando viene el pecado, eso se rompe, la comunión con Dios se rompe. Y no solamente eso, sino que el hombre empieza a sentir su cuerpo. Yo no sé cómo fue ese proceso en cuanto que cometieron pecado, su cuerpo se empieza a deteriorar. Y ellos empiezan a sentir cómo su cuerpo, cómo ya empiezan a envejecerse, porque no se envejecían. No sabemos desde que el Señor creó al hombre y a la mujer hasta el tiempo que ellos vinieron a desobedecer. No sabemos qué tiempo pasó. No sabemos cuántos años fueron. Pero él no envejecía. Pero cuando vino el pecado, todo empezó a cambiar. El pecado deteriora las cosas, rompe la comunión con Dios, nos separa del Señor. Si leíamos en Romanos que ni la angustia ni la tribulación nos puede separar del Señor, lo único que al hombre lo separa de Dios es el pecado. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Isaías. Nuestros pecados, dice esa parte de la palabra de Dios, hicieron separación entre el Señor y nosotros, nuestros pecados. Y entonces se pierde la comunión con Dios y el cuerpo empieza a deteriorarse. Empieza a envejecerse, el alma primeramente se enferma por ese pecado. Hasta que entonces el Señor en su misericordia nos da la promesa del Mesías, aleluya, que iba a venir a restaurar esa relación con Dios. El Señor Jesucristo enviado, aleluya, para poder reconciliar
al hombre con Dios, para poder limpiarlo de sus pecados, aleluya, con su sangre preciosa y a través del sacrificio del Señor Jesús. Ahora usted y yo y el mundo entero, aquel que quiera venir al Señor, puede acercarse a Dios. A través de Jesús, aleluya, por su sacrificio, el Señor nos hace reconciliarnos con Dios. Se puede restaurar esa comunión con el Señor. Nosotros alcanzamos, aleluya, por su gracia, por su sacrificio perfecto, el perdón de nuestros pecados. Con su sangre preciosa, Él nos lava. Y por el poder también de su sangre preciosa también podemos ser sanos de nuestras enfermedades. Aleluya. Eso es lo que nos dice en el libro de Isaías capítulo 53. Por sus llagas hemos sido curados. Él llevó nuestras enfermedades, dice el profeta, y llevó nuestros dolores. Aleluya. Lo hizo posible. Él hizo posible los dos milagros, aleluya, el Hijo de Dios, poder perdonarnos nuestros pecados y sanar nuestras enfermedades, aleluya. Él es el único que puede hacerlo. Entonces, cuando el Señor ve al paralítico, ¿verdad? No solamente ve la condición física, un hombre postrado, un hombre que no puede caminar, sino que Él ve la mayor necesidad que había en este hombre. La necesidad de perdonar su alma. La necesidad de poder salvar su alma. Para sus amigos y para la gente que lo veía, su mayor necesidad era ser sanado de esa enfermedad. Pero para el Señor también era necesario que Él sea sano, pero no era lo primero que Él necesitaba. Si yo le preguntara a usted en esta mañana, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Cuál es su mayor necesidad? Si yo le preguntara a usted está esperando un milagro. ¿Cuál es ese milagro que usted está esperando de parte de Dios? Podríamos decir, yo necesito el milagro de ser sanado también. Necesito el milagro de que el Señor salve a mi familia, salve a mi hijo o salve a algún familiar que lo tengo lejos del Señor. Ese es el milagro que yo estoy esperando del Señor. Mi mayor necesidad, podemos decir, es un trabajo. Es una casa para mi familia. Necesito el milagro de poder pagar quizás una deuda. Yo no sé cuál sea la respuesta de usted, porque yo sé que hay necesidad y grandes necesidades en medio del pueblo. ¿Cuál es su mayor necesidad? Si nosotros le preguntáramos al Señor esta pregunta, Señor, ¿cuál es la mayor necesidad para el hombre, para la mujer, para el ser humano? La respuesta del Señor sería diferente a la que nosotros pudiéramos dar. Porque hay una mayor necesidad. Y la respuesta que el Señor nos da es diferente. Y la respuesta que el Señor nos da es la verdadera. Si los amigos, ¿verdad?, de aquel paralítico hubiesen llegado con el Señor y le dijeran, Señor, nosotros pensamos que este hombre tiene una gran necesidad. Su primera necesidad, Señor, nosotros creemos que es que por favor tú lo levantes, tú lo sanes, porque él es paralítico. Y la respuesta del Señor sería, no, esa no es su mayor necesidad. El milagro que él necesita primeramente no es ser sanado. El milagro
el primer milagro que él necesita es ser perdonado. Es que sean borrados sus pecados, que sea su alma limpiada de todo pecado. Ese es el mayor milagro que este hombre necesita. Y ese es el mayor milagro que el mundo entero necesita. Que usted y yo necesitamos. No es una casa, no es la sanidad del cuerpo, no es aquel problema que le hemos presentado al Señor. Nuestra mayor necesidad es ser perdonados. Por eso, hermanos y amigos que nos escuchan, que nos están mirando, cuando hemos orado por alguna necesidad aquí en el ministerio Santidad a Jehová, cuando nos han pedido que oremos por algún enfermo, hemos clamado primeramente por la salvación del alma. Porque al Señor le interesa más nuestra vida espiritual, la condición de nuestra alma. Nosotros podemos perder algún miembro del cuerpo, dice la palabra del Señor. Podemos perder un ojo, una mano, si nos es tropiezo, algo, lo que sea que nos sea tropiezo para llegar al reino de los cielos. Pero es mejor llegar al reino de los cielos con alguna escasez, con algo que no tengamos, que nos haya hecho falta, pero que podamos llegar a la presencia del Señor. Y para que nuestra alma pueda llegar a la presencia del Señor, nosotros necesitamos el perdón de Dios. Hay algunas peticiones que tenemos, ¿verdad? Nosotros, mi familia y yo tenemos una persona, una amiga en el hospital, ¿verdad? No es por el virus, es por otra situación. Pero hemos pedido al Señor por el alma de ella. Y más adelante le voy a compartir algunas peticiones más. Pero nuestra mayor petición delante del Señor es el alma de las personas. Podemos perder lo que sea, iglesia. Podemos llegar a la presencia del Señor sin una casa, sin salud, sin un hogar, posiblemente con hambre en el estómago, pero podemos llegar a la presencia del Señor así. Porque la mayor necesidad que el hombre tiene la puede ahora mismo cubrirla, puede alcanzar, aleluya, por los méritos de Cristo, y es el perdón de nuestros pecados. Nuestro cuerpo en algún momento, cuando lleguemos en ese momento en el que tengamos que enfrentarnos a la muerte, dice la palabra del Señor en el libro de en el libro de Génesis, que nuestro cuerpo fue formado del polvo y ahí va a volver. Nos sepultan y este cuerpo, esta piel, se va a descomponer, va a regresar al polvo de donde fue tomado, dice la palabra del Señor. Pero el alma es eterna. El Señor puso, dice la palabra de Dios, que el Señor puso eternidad en el hombre. Nosotros, nuestra alma, nuestro cuerpo tiene un principio y el Señor lo hizo en el vientre de nuestra madre. Ahí nosotros empezamos a la vida. Y el cuerpo, si Cristo no viene por su pueblo antes y nosotros tuviéramos que morir a este cuerpo, ¿verdad? El cuerpo se va al polvo de donde fue tomado. Pero el alma no termina ahí. Hay sectas que dicen que cuando uno muere, ahí se acaba todo y el alma también se muere y se acabó. La palabra de Dios no dice así. Pasamos de esta vida a otro momento que se llama eternidad. El alma es eterna y la pregunta es, ¿dónde va a pasar la eternidad del alma?
Posiblemente en la vida usted tenga escasez de muchas cosas y le falten muchas cosas y nos pasen muchas cosas. Pero cuando nosotros muéramos, eso se acabó. Eso se termina, eso ya no tiene ningún sentido, pero el alma sigue. El alma es eterna. Por eso el Señor, en su amor y en su misericordia, quiere perdonarnos y quiere sanar el alma y quiere limpiarla para que nosotros a través de lo que el Señor Jesús hizo pueda nuestra alma gozar de la eternidad en la presencia del Señor. Es el alma. Es el alma lo más importante. Dice la palabra de Dios en Mateo, su capítulo 16, versículo 26, dice, el Señor, ¿verdad? Hablándole a sus discípulos, diciéndoles que era necesario tomar la cruz, negarse a ellos mismos, negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor. Y dice el versículo 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice en el original, ¿qué dará a cambio el hombre por su alma? ¿Qué vamos a dar a cambio del alma? Dice, ¿de qué le aprovecha al hombre si se ganare todo el mundo? Si yo tuviera todo lo que un ser humano pudiera desear en la tierra, si mi alma se va a perder por toda la eternidad, ¿de qué me sirvió? ¿De qué le sirve al hombre tener los millones? Tener empresas, tener aquí, tener allá, engañar a todo mundo y tener bajo su dominio a las personas. Ganar lo que sea y quizás tener una buena salud y quizás estar rodeado de amigos. Cuando su alma no ha alcanzado el perdón en Cristo Jesús, su alma se perderá en el infierno. ¿De qué le sirvió entonces? Para que veamos, hermano, que una vez más lo vamos a decir, no es malo ganarse el dinero honradamente, tener un ahorro, tener un buen trabajo, tener un carro, lo que Dios nos permita tener, gloria al Señor, pero esas cosas son en un término segundo. Lo primero es nuestra alma, ver cómo estamos delante del Señor. Por eso el Señor nos dice en su palabra también, aquí mismo en el Evangelio de Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Porque el Señor, primeramente, Él quiere que veamos cómo está nuestra alma. Otra cita que quiero compartirle es ahí en el mismo Evangelio, en Mateo, su capítulo 10. Capítulo 10, versículo 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. Esta cita la compartimos en uno de nuestros mensajes pasados. Dice, mas el alma no puede matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mire qué terrible. Cuando la persona se pierde, cuando lamentablemente muere sin el Señor, no solamente el alma es arrojada al infierno, sino también su cuerpo. Aquel que puede destruir el alma y el cuerpo es el Señor mismo. Y a Él debemos de temer, dice este versículo. Si algo pasa en nuestro cuerpo, alguna enfermedad o lo que sea, aquellos siervos y siervas del Señor, que aquella iglesia que ha sido martirizada por la causa del Señor y hasta este día,
Nosotros no sabemos porque en las noticias no pasan ese tipo de noticias, esa información de que la iglesia de Cristo está siendo perseguida en otros países. Eso no lo va a usted ver en las noticias porque no quieren que uno lo vea. Sin embargo, eso es real. Y el Señor nos dice, si pasa uno ese tipo de situaciones o una enfermedad, no tengas miedo a lo que mata el cuerpo. Porque de ahí ya nada, de ahí en adelante ellos ya no pueden hacer nada. Nuestra alma, si ha alcanzado el perdón, se va con el Señor en ese descanso eterno. Entonces, todo lo pudiéramos alcanzar. Inclusive, no podemos decir, hermano, no estemos orando por un milagro. No se trata de eso. Vamos a seguir orando por los milagros. Vamos a seguir clamando por las necesidades porque creemos en un Dios vivo que tiene cuidado de su pueblo. Claro que sí. Pero en la palabra del Señor, cuando el Señor estuvo aquí, cuando estuvo en la tierra sanando, hizo muchos milagros, mucha de esa gente se perdió. Porque lo único que ellos buscaban era un milagro de parte de Dios. Y después de eso siguieron con su vida apartados del Señor. Aquella gente que le decía, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, unos días después decían, crucifíquenle, crucifíquenle. Imagínense que yo, hermanos, estuviera pidiendo al Señor un milagro y el Señor en su misericordia me lo conceda. Él sabe, hermano, Él sabe que a veces esa oración es lo único que muchas veces nos tiene cerca del Señor, porque una vez que recibamos la petición, el Señor sabe que nos vamos a alejar de Él. Porque la única razón de buscar al Señor es nuestro milagro, es nuestra petición. Por eso a veces yo pienso que a veces el Señor muchas veces no nos contesta cuando nosotros queremos, porque Él sabe, hermano, que cuando Él nos conteste, agarramos nuestro milagro y nos vamos. Nos vamos. Ni siquiera le damos las gracias, ¿verdad? Como aquellos leprosos que fueron sanados y no regresaron a darle gracias. ¿Por qué? Porque ya tenían su milagro, era lo que querían. Solo uno reconoció el poder de Dios y reconoció quién era Jesús y regresó a darle gracias. Entonces, ¿qué es lo más importante? Si yo obtuviera mi milagro y dijera, Señor, me diste un milagro y me voy, ¿y mi alma? ¿Y mi alma cómo está? No le pedí perdón a Dios, solo le pedí por un milagro, pero no le pedí perdón. Entonces, ¿qué es lo más importante para el Señor? ¿Cuál es el milagro mayor? Que no hablando mayor, no estoy hablando de magnitud de poder, no, estoy hablando del principal milagro en la vida del hombre para el Señor, el perdón de sus pecados. El perdón de sus pecados. Cuando nosotros nos vayamos de este mundo, no nos vamos a llevar nada. Dice el libro de Job, ¿verdad? Él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Dígame usted, ¿quién de los que usted conoce que han fallecido han podido llevarse sus cosas? Nadie. Posiblemente usted conoció a alguien que estuvo peleando por una casa, peleando por un terreno, peleando por sus riquezas, los tuvo ahí como un tesoro y cuando falleció, lo dejó todo. ¿Qué se pudo llevar?
nada, ni un billete, ni una moneda. No se pudo llevar nada. Todo lo vamos a dejar. Y estaremos delante del Señor. Lo único que vamos a llevarnos es nuestra alma. Con lo único que nos presentaremos delante del Señor es con nuestra alma y con las obras que hayamos hecho delante del Señor, sean buenas o sean malas. Dice la palabra del Señor que le daremos cuentas al Señor, pero primeramente el alma. Y Dios puede ver nuestra alma a través del sacrificio perfecto del Señor. Si usted y yo hemos pedido perdón a nuestro Señor en arrepentimiento y le hemos pedido que nos lave con su sangre preciosa, Dios Todopoderoso puede ver su sangre preciosa en nosotros. ¿Cómo nos ve el Señor? Lavados con su preciosa sangre. ¿O sigue viendo nuestra alma enferma y alejados del Señor? Entonces, el alma es eterna y es lo más importante para nuestro Señor. ¿Cómo está nuestra alma? Él ve nuestra alma. Él ve nuestra alma. ¿A dónde irá nuestra alma? En la eternidad con nuestro Salvador, o al tormento eterno sin nuestro Señor. Por eso el Señor está buscando primeramente, cuando una persona viene con una necesidad o quizás viene al Señor solamente así sin alguna necesidad especial, el Señor primeramente ve esa necesidad espiritual y Él está buscando primeramente hacer el milagro maravilloso en nuestras vidas, el milagro del perdón, sanar nuestra alma, sanarnos de toda herida, quitar todo dolor, quitar todo resentimiento, todo aquello que quizás en nuestra vida pasada hayamos vivido. Él quiere sanar tu alma. Él quiere, amigo y amiga que me escuchas, Él quiere sanar tu alma. Él quiere sanar tu corazón. Dice la palabra de Dios en el Salmo, en su capítulo 147, está ese precioso versículo, que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Lo que usted y yo necesitemos en el alma, aquella restauración que en el alma se necesite, el Señor lo puede hacer posible. Su obra maravillosa hace que nuestra alma quede completamente libre de todo pecado y de todo peso que dice la palabra del Señor, que nos asedia, que nos estorba, que hace que nos impide a nosotros caminar, que nos estorba para seguir adelante. Él lo hace posible. Y cuando la persona viene a la presencia del Señor y el Señor lo perdona, sentimos, aleluya, que ese gran peso se ha quitado de nosotros, que se han roto las cadenas, que se han sanado las heridas, aleluya, que aquel yugo que el enemigo, que el Señor le reprenda, puso sobre nosotros, es quitado, aleluya, con su poder, para la gloria de su nombre. Solamente el poder del Señor lo hace posible. Y esta era la primera necesidad que el paralítico tenía, la necesidad de ser perdonado. Dice la palabra de Dios, y seguimos leyendo en Marcos capítulo 2, en el versículo 5. Nosotros no leemos que en algún momento el paralítico le dijera: Señor,
yo necesito que tú me perdones. Sin embargo, el Señor, dice la palabra de Dios, versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, de los que lo llevaban, le dijo al paralítico. Yo me imagino ese momento maravilloso cuando el Señor lo ve a él. Él puede examinarnos de cabeza a los pies y Él puede saber lo que nosotros necesitamos espiritualmente y físicamente. Y cuando Él lo vio que necesitaba el perdón y vio que ese hombre también, al poder sentir, aleluya, la gran majestad del divino Maestro, y que él necesitaba y anhelaba el perdón de Dios, aunque no se lo dijo. Yo me imagino que ese paralítico no se sentía digno de estar delante del Rey de Reyes. Y anhelaba el perdón de Dios y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aleluya. Le dijo, te perdono, te limpio de tus pecados, te sano tu alma de todos aquellos pecados que tú necesitas que te perdone. Y ahí dice el versículo 6 en adelante, dice que estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, decían los escribas. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos, ¿verdad? Como estudiosos de los mandamientos de Dios, ellos sabían y era real que solo Dios podía perdonar pecados, pero es que no se daban cuenta que Dios mismo estaba ahí delante de ellos, aleluya. El Dios, aleluya, que se hizo hombre, que se humilló hasta lo sumo, se hizo hombre para poder dar su vida. El Dios eterno estaba delante de ellos. Y Él era como era el Dios verdadero y es el Dios verdadero. Efectivamente era el único que podía perdonar los pecados. Nosotros no necesitamos ir ante alguien para decirle, por favor, intercede, ¿verdad? Para que Dios me perdone. Usted no necesita eso. No necesita de nadie aquí en la tierra, nadie en este mundo, ningún ser humano tiene la autoridad de perdonar pecados. Solamente Dios es el único ante el que nosotros tenemos que ir para que sean perdonados nuestros pecados. Y los escribas no podían darse cuenta que era Dios mismo. Por eso le dijo con esa autoridad, tus pecados te son perdonados. Y dice el versículo 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu, la cita que leíamos al principio, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Como decíamos al principio, para ellos ninguna de estas dos cosas era fácil decirle. Pero para el Señor las dos cosas eran fáciles decirle. Él podía y puede y tiene el poder de decir, tus pecados te son perdonados, porque Él es el único que puede perdonarnos nuestros pecados. Y también tiene el poder para sanarnos y para levantarlos y para decirle al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 32, versículo 27. ¿Qué hay difícil para el Señor? Nada hay difícil para el Señor, dice este versículo.
He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No es difícil para mí, dice el Señor, decir tus pecados te son perdonados. Ni tampoco es difícil sanar y decir levántate, toma tu lecho y anda. Para aquellos hombres no era fácil decir ninguna de estas dos cosas, pero para el Señor sí lo era. Porque Él es el único que tiene toda la autoridad para perdonar nuestros pecados. Y Él hace posible que seamos sanados de toda enfermedad y de toda dolencia. Aleluya. Él es el único que puede hacer, que puede obrar en nuestra vida este milagro maravilloso, el milagro del perdón. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Mire qué maravilloso. Y les dice, me gusta esta frase que el Señor, porque les dice esto como para que ellos entiendan y para que vean que Él era el Hijo de Dios, el único que tenía la autoridad para perdonar los pecados. Y les dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Verdad? Como decir, para que vean, les voy a demostrar que yo soy el único, decía el Señor, que puede perdonar pecados. Le dice al paralítico, a ti te digo, en una forma directa, para él, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En ese momento el Señor les dice, les voy a demostrar que tengo la potestad de perdonar pecados. Les voy a demostrar. Y le dice al paralítico, levántate y anda. Tenía el poder no solo de perdonar pecados, sino también de sanarlo. Y dice el versículo 12, aleluya, entonces él se levantó enseguida. En ese instante no pasó, yo me imagino, ni un minuto. Enseguida se levantó y tomó su lecho. Aleluya. Demostrándoles a aquellos hombres de duro corazón que Él era el Hijo de Dios, que tenía toda la autoridad de perdonar pecados y de sanar a los enfermos. Aleluya. Y este paralítico, dice el versículo 12, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, aleluya, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Aleluya. Se los demostró, ¿verdad que sí? Yo me imagino a aquellos hombres boquiabiertos, admirados, ya sin ninguna palabra que decirles. Es que ¿quién puede estar delante del Señor sin admirarse de las cosas maravillosas que Él puede hacer? El Señor hizo un milagro maravilloso. Sanó a este hombre, se levantó enseguida, aleluya. Lo restauró sus huesos, sus músculos, todo su cuerpo, aleluya. Y él pudo levantarse y pudo ver el poder de Dios. Sin embargo, el milagro más grande, que el hombre, que quizá los hombres que estaban a su alrededor, sus amigos, físicamente, visiblemente no lo podían ver, pero aquel paralítico sin duda podía sentir en su alma y en su corazón, aleluya, cómo se rompían las cadenas del pecado, cómo su alma era lavada, cómo su alma era limpiada, aleluya, cómo su pecado era quitado, gloria al Señor, y él podía sentir el milagro maravilloso del perdón, para que nosotros podamos ver lo importante que era para el Señor perdonar sus pecados. Y así fue. Así como al instante ese hombre pudo recibir la sanidad, así mismo pudo recibir al instante
el perdón de los pecados. Así en ese momento, cuando usted y yo vengamos ante el Señor arrepentidos, sinceramente, pidiendo su perdón, el Señor nos perdonará. El Señor nos perdonará. Ahora nosotros podemos ser limpios de nuestros pecados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos mira. Él nos mira. Él mira nuestra condición. Así como vio el interior, el alma de aquel paralítico, y no solamente del paralítico, sino de toda aquella gente que Él pudo ver en su ministerio, en esos 3 años de su ministerio. Él pudo ver soldados, Él pudo ver gente judía, Él pudo ver gente extranjera, campesinos, pescadores, gente común, gente de autoridad. Él veía más allá de una apariencia. Él veía y ve la necesidad del ser humano, la necesidad espiritual, que es lo más importante para el Señor. Lo demás también es importante. No le vamos a restar importancia a la vida física, a la santidad que hay por fuera, a las cosas que nosotros hacemos diario, al trabajo, a las necesidades materiales que necesitamos. No le restamos ninguna importancia. Pero primero es la condición de nuestra alma. Podemos nosotros perderlo todo por la causa de Cristo, como dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses. Él dice que todo lo tenía por basura, que lo podía perder todo con tal de ganar a Cristo, con tal de tener la presencia del Señor en nuestras vidas. Fíjese que en esta semana, ¿verdad?, recibí una llamada de una hermana, ¿verdad? Nosotros, quizás usted recuerda, estuvimos orando por una persona que estaba en México, amén. Y nosotros estuvimos orando primeramente por el alma de esta persona. Y si el Señor quería, porque Él tiene el poder, Él puede levantar al hombre de su condición, de su enfermedad física, no importa qué tan complicado esté la situación médica, no importa que los médicos digan tienes un mes, tienes unos días de vida, no importa para el Señor, porque Él tiene el poder, aleluya, su poder es infinito y Él puede sanarnos de cualquier enfermedad. Y yo sé que Él tiene el poder para sanar. Él podía sanar a esta persona de su enfermedad, pero si el Señor quería, Él podía hacerlo. Pero le pedíamos al Señor por la salvación de esta persona, una mujer allá en México. Y me mandaba un mensaje, no fue una llamada, perdón, fue un mensaje, ¿verdad? Una hermana, y me decía, solo le quiero dejar saber, ¿verdad?, que falleció esta persona. Entonces, cuando alguien escucha eso, uno, ¿verdad?, humanamente, uno puede decir, bueno, Señor, ¿qué pasó? ¿Escuchaste nuestras oraciones? Claro que el Señor las escuchó. ¿Sabe por qué? El Señor hace como Él quiere. Él es soberano en los cielos y en la tierra, y dice la palabra del Señor que en los cielos y en la tierra Él hace como Él quiera. Y si el Señor no quiso sanarla de su enfermedad, es por algún motivo poderoso que Él tiene. Sin embargo, lo que me decía esta hermana, me decía que ella, ¿verdad?, ella ya sabía, que quizás de parte del Señor ella presentía que no se iba a levantar, que el Señor la iba a llamar a cuentas. Entonces lo que ella quería era pedirle perdón al Señor.
Y ella dice, me decía que llegaron unas personas a orar por ella, oraron por ella, gloria al Señor. Y el Señor se la llevó. Esta persona perdió su salud. No sé qué más, qué otra necesidad tenía ella, su familia. Perdió a este ser querido. Sin embargo, ella lo ganó todo en Cristo Jesús. Porque tomó la oportunidad que Dios le dio de poder recibir el perdón de sus pecados. Y el Señor la perdonó. Y sabemos por fe que su alma está con el Señor. Para que nosotros veamos qué es lo más importante. En este mundo todo se acaba. Todo, dígame usted, de lo que usted y yo podamos tener, el dinero se acaba, el dinero va y viene, el trabajo se acaba, el carro se acaba, se descompone, se deteriora, la ropa se deteriora. Hermano, todo es pasajero. Todo es pasajero y nada de lo que tenemos materialmente lo vamos a poder llevar a la eternidad. Ese es uno de los errores más grandes que como ser humano tenemos, de que queremos y tenemos y pensamos que lo vamos a tener para siempre. Y no es así. Todo es pasajero. Dice el predicador, todo es vanidad. Y en el original dice, todo es pasajero. Todo es perecedero. Pero el alma es eterna. Por eso es necesario que tomemos la oportunidad, así como lo hizo esta persona que le comparto, de que vengamos a cuentas con el Señor y pidamos el perdón de nuestros pecados. Que Dios haga en nosotros, amigo y amiga que me escuchas, el milagro más glorioso en tu vida y en mi vida. El milagro del perdón, como lo hizo con este hombre paralítico. Así que vamos a darle gracias a Dios. Amén. Si ustedes escribieron alguna petición, amén, en los comentarios, aquí estoy viendo, gracias a Dios, amén, algunos de nuestros hermanos que han estado, amén, a través de Facebook Live. También, gracias a Dios, amén, nuestra hermana Susana Minó nos pide oración por la salvación y la sanación de Juan Delgado. Gloria al Señor. Claro que sí, hermana, vamos a estar orando por Juan Delgado. Amén. En mi oración, amén, vamos a estar mencionando, amén, gloria al Señor, también algunas peticiones que yo tengo por aquí. Gloria al Señor. Yo pido disculpas, ¿verdad? Si quizás en algún momento, ¿verdad? Por causa de que pues estoy aquí solita, ¿verdad? En cabina, en controles, ¿verdad? Nuestro hermano Víctor López nos está ayudando, gloria al Señor, que Dios le bendiga a este joven que está dispuesto, me está ayudando en controles, ¿verdad? En ausencia de nuestra hermana Claudia, gloria al Señor. Así que les pido disculpas si algún nombre, si alguna petición, gloria al Señor, se me pasa. De todas formas, al final, ¿verdad? De la transmisión, yo voy a estar revisando a través de la cuenta de Santidad a Jehová y de Radio Shalom Ben Salem y en mi cuenta personal, amén. Vamos a seguir orando. Nosotros, y esto lo quiero compartir para la iglesia del Señor, no solamente es este momento para orar, sino que también en nuestras oraciones diarias, hermanos, por favor, acordémonos de las peticiones que vamos a estar mencionando en esta hermosa mañana. Así que primeramente, si hay alguien que quiere recibir a Cristo en su corazón, si le quiere pedir perdón, vamos a estar orando en esta preciosa mañana, amén. Vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que Él nos perdone, que Él nos tome en sus preciosas manos, gloria al Señor, y que nos regale su perdón. Así que te voy a pedir, amigo y amiga, que no has
recibido a Cristo en tu corazón. Si Cristo aún no es tu Señor y quieres hacerlo hoy, repite esta oración después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque diste tu vida en la cruz, sufriste el precio de nuestra paz y derramaste tu preciosa sangre, sangre divina, sangre preciosa, para lavarme de mis pecados, para quitarme toda mi maldad y poder reconciliarme con Dios Padre a través de tu sacrificio perfecto. Reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Y tú allí confiésale al Señor tus pecados. Él es el único que tiene la potestad de perdonar los pecados. Confiésale ahí tus pecados a Él. Dile, yo he hecho esto. Me arrepiento con todo mi corazón por haber ofendido tu nombre, Señor. Pido tu perdón. Te pido que me laves con tu preciosa sangre. Que me hagas como uno de tus hijos. Quiero ser parte de tu pueblo. Te pido por favor que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a hacer, Señor, tu voluntad, las obras perfectas como dice tu palabra, a cumplir tus mandamientos para que no sea borrado mi nombre de tu precioso libro, Señor. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, Señor. Que puedas, Señor, ser tú mi Señor y mi Salvador de ahora en adelante. Ayúdame a vivir en santidad y en obediencia a tu palabra hasta que tú vengas por nosotros o hasta que tú me llames a cuenta, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, gracias, Señor.